Bienvenido a este video. Estaremos viendo cómo hacer botones en Adobe Photoshop. Estamos utilizando la versión Creative Cloud. Vamos a venir ahora acá a Archivo. Vamos a crear un nuevo documento. Y generalmente si vamos a crear botones principalmente para sitios web o para revistas electrónicas u otros, vamos a utilizar unas características propias de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, acá, aparte del tamaño, lógicamente, que tenemos, vamos a utilizar la resolución de 72. Si sería para impresión, podríamos utilizar 300 y cambiar a CMYK. Pero vamos a utilizar 72 y con colores RGB para poder manejar nuestros botones solamente para dispositivos electrónicos. Vamos a apretar OK. Ya tengo mi área de trabajo. Tengo acá mi capa y voy a dar un fondo antes. Voy a decirle que quiero un fondo blanco. En la parte izquierda tenemos nuestras herramientas. En la parte derecha estos paneles. Y cualquiera que nosotros vayamos a utilizar en este momento, si no se encuentra en su Photoshop de ustedes, pueden activarlo acá en ventana. Simplemente buscar con el nombre, por ejemplo acá párrafo. Podemos venir a buscar párrafo y activarlo. Igual esta área de herramientas, venimos acá a ventana y en la parte inferior está activado en este lugar herramientas. Muy bien. Sabiendo ahora que podremos contar con todas estas herramientas y sus paneles respectivos, entonces ya podemos entrar a trabajar. Muy bien, voy a venir acá y voy a decir con herramienta de pintura, por ejemplo, quiero un fondo blanco acá. Por lo general, cuando trabajamos lo hacemos con un fondo blanco y posteriormente nosotros ya sabremos cómo queda nuestro trabajo. Por lo general, vamos a utilizar para que exista mayor contraste un blanco. Estando acá mi capa, voy a bloquearlo para que luego no se pueda movilizar ni nada de eso. Luego voy a crear una nueva capa y a partir de aquí ya voy a trabajar. Lo primero que tenemos que utilizar es esta serie de opciones. Por ejemplo, acá están herramientas, en el grupo de herramientas vectoriales tenemos esto. Tenemos varias formas, pues podemos utilizar varios botones. El que más se utiliza es rectángulo. Por ejemplo, rectángulo, puedo acercarme, hacer clic sobre eso. Si hago clic después sobre mi mesa de trabajo, entonces me dice exactamente las medidas que yo quiero. Pero si en caso voy a hacerlo de manera manual, entonces puedo simplemente arrastrar. Una buena costumbre es utilizar guías exactamente para saber de qué ancho va a ser, o incluso para saber no solamente el alto, sino también el ancho al horizontal. Entonces, vamos a dejarlo acá, esto. Y ahora voy a decir acá en vista que quiero bloquear las guías para que no se muevan. Voy a poner al 100%, acá tenemos en la parte inferior, voy a poner al 100% y tengo un mayor acercamiento, entonces voy a crear acá un botón. Puedo arrastrarlo y ya tengo acá mi botón. Aparentemente parecería que no estaría. ¿Por qué? Porque en la parte superior el relleno es blanco y no tiene ningún trazo. Vamos a trabajar primero con el relleno. En la parte derecha también tenemos en la paleta de propiedades todas estas características lo tenemos acá. El ancho, el alto, acá por ejemplo la ubicación en el punto X y la ubicación en el punto Y. Muy bien. Vamos el ancho a cambiarlo, por ejemplo vamos a decir 200 y el alto lo vamos a dejar en 49 porque es prácticamente lo que la guía me permite. Entonces estando acá yo ya voy a cambiar, todavía no estoy utilizando la herramienta de selección, directamente lo estoy cambiando acá. Voy a decir que quiero este color y en un contorno podríamos utilizar acá por ejemplo un negro para dar un borde resaltado, pero para este caso vamos a quitarlo y vamos a comenzar ahora a escribir un texto. Voy a hacer clic
acá en la herramienta de texto y puedo hacer clic directamente acá y ahora voy a comenzar a escribir el texto. Inicio. Si me doy cuenta en la palabra prácticamente no se ve acá. ¿Por qué? Porque tengo que confirmar que el tamaño de mi texto realmente es adecuado acá. 120 píxeles, lógicamente no lo es bastante grande. Entonces vamos a reducir a un 14 aproximadamente. Vamos a nuevamente elegir en esta parte el texto. Vamos a tratar de utilizar aproximadamente un 18 y luego voy a alinear ahí. Ya tengo alineado acá. Puedo apretar OK y ahora haciendo clic con la herramienta de selección solo voy a elegir el texto y puedo movilizarlo de esa forma. Para cambiar estos tamaños no lo voy a hacer desde acá. Nuevamente tengo que ir acá a texto, hacer clic y ahora redimensionar. Elijo todo el texto y voy a cambiar un número mayor, por ejemplo a 36, incluso a 30 y aprieto OK. Y ahora hago clic fuera y para esconder las líneas, estas guías, puedo apretar control y la coma. Entonces ya tengo acá un botón de lleno, puedo reubicar de esa manera y puedo dar muchos más efectos. Por ejemplo, voy a elegir no el texto, sino la parte del rectángulo que hemos utilizado. En la parte inferior de esto tenemos acá FX, voy a hacer clic y voy a dar una sombra, por ejemplo acá sombra paralela, hago clic y acá me manda una serie de opciones. Ahora vamos a ver acá, tenemos una vista previa. Si yo lo desactivo, vemos que el contorno no se ve con esa sombra. Lógicamente que acá podemos aumentar la opacidad, la distancia, el ángulo donde queremos que se muestre, la distancia un poco más y apretamos OK y se muestra acá. Puedo quitar el efecto o ponerlo. Si en este momento utilizo este tipo de diseño y quitando este efecto de sombra, es actualmente uno de los botones más utilizados, que sería Flat Design. Podemos buscar botones así en Google. Entonces con Flat Design nosotros ya tenemos mejor una visualización mucho más minimalista y sin muchos componentes. Ahora puedo hacer otros botones, pero ya no de esta manera. Ahora vamos a hacer botones mucho más tradicionales, como por ejemplo utilizando la herramienta rectángulo redondeado, con las esquinas redondeadas. Estos son los más conservadores. He arrastrado y ahora voy a cambiar de color. Voy a elegir también colores bastante conservadores como esto. Una vez estando acá, puedo cambiar, por ejemplo, las esquinas de esa manera. E incluso podría ser mucho más ancho. Voy a hacer algo así de 250 píxeles. O no tan exagerado. Vamos a poner unos, similar al anterior, unos 200. Y voy a quitar esto, que no sea tan brusco. Aproximadamente ahí. Ahora tengo acá ya mi botón. Es para no volver a escribir como esto, simplemente lo puedo con la tecla control o con la tecla, en este caso alt, voy a duplicarlo y lo voy a poner ahí. Y simplemente la capa acá en el área de capas voy a suspenderlo hasta más arriba. Muy bien, voy a ubicarlo al centro. Una vez estando al centro, voy a cambiar solo para el ejemplo. Vamos a poner nosotros, que generalmente hace alusión a la empresa a la cual pertenece el sitio web. Y en estos nuevos diseños, por ejemplo acá en carácter, puedo reducir. Ya no se utilizaba en anteriores oportunidades grandes textos, sino textos mucho más pequeños, como estos, por ejemplo, así. E incluso el tipo de letra era mucho más conservador, como un Times Roman, de esa manera. Y aparte se le suele dar acá un borde. Por ejemplo, este borde puede ser un azul también conservador.
algo así. O podemos personalizar nuestro borde haciendo clic en esta opción. Vamos a poner un color azul no tan fuerte, que haya menos contraste. Aproximadamente algo como esto. Aún así, si está desapareciendo, vamos a aumentar un poco más. Ahí, ahora sí tenemos. Si queremos dar otro efecto conservador y tradicional, venimos acá a capas y estando ubicado en el rectángulo, no en el texto, podemos venir a FX y decimos sombra interior. En sombra interior nosotros ahora podemos dar, por ejemplo, incluso directamente un bisel y relieve y queda de esta manera. Ahora voy a apretar aceptar e incluso podemos quitar en propiedades esto y decimos sin contorno. Ya tenemos acá un botón muy conservador y antiguo. Podemos seguir nosotros utilizando otras herramientas. Voy a activar las guías, voy a venir a la parte de acá y puedo utilizar incluso una elipse. Ahora con la elipse puedo arrastrarlo y ponerlo así. Y nuevamente voy a elegir en propiedades el color, por ejemplo acá voy a elegir un color como esto y ahora voy a redimensionar esto. Voy a dejarlo así o directamente puedo cambiarlo en esta parte a 200 píxeles de ancho. Y estando acá, ahora nuevamente voy a copiar este texto con la tecla Alt y arrastro con el ratón. Y ahora en la parte de capas voy a reubicarlo en la parte superior para que se visualice. Tenemos ahí también nuestro botón. También podemos dar otros efectos. Por ejemplo, acá en efectos puedo venir, como hemos dicho, a sombra interior. De esa manera. O utilizar un resplandor exterior. Tenemos muchos efectos acá. Por ejemplo, este resplandor exterior podría ser un amarillo. También muy tradicional. De esa manera. Y aumentar. O vamos a ver de esta forma normal y ahora tenemos nuestro resaltado amarillo. Voy a apretar o antes de eso incluso podría aumentar un poco la opacidad, el tamaño, extenderlo un poco en esta parte. Y ahora aprieto OK, tengo mi otro botón también tradicional y conservador. Luego tenemos acá un polígono que podríamos utilizarlo de otra manera. Voy a hacer clic en el polígono y voy a crear acá otro botón. Puedo arrastrarlo o determinar cuántas esquinas va a tener. Por ejemplo, acá ya tengo los lados. Voy a utilizar aproximadamente, vamos a ver, 4 líneas y aparte de ello sus esquinas que sean rectas. Entonces sería un total de 8. Vamos a poner acá en la parte superior 8. Muy bien. Ahora vamos a ver el relleno que sea un color verde. Y voy a arrastrar desde acá. No quiero estrella, lo estamos ubicando como estrella acá. Vamos a alinear bordes, vamos a ver acá algunas opciones. O voy a hacer clic y voy a decir acá que no quiero estrellas ni esquinas suavizadas. Ninguno de estos y vamos a elegir 8 lados. Ahora voy a apretar, por ejemplo acá 200. Y en esta parte la altura aproximadamente era 49. Voy a apretar OK y tengo acá. De esa manera. Y lógicamente que nosotros podemos darle una configuración especial, pero tenemos acá un botón singular diferente a los demás. Muy bien. Podríamos hacer esto mismo acá de otra manera, transformándolo de manera libre con esto. Con la herramienta pluma y crear nuestro propio botón como nosotros queremos. Por ejemplo, de esta manera voy a elegir esto. Voy a hacer clic en esta parte. Luego acá. Clic. Luego acá. Luego en esta parte. Y concluyo haciendo clic acá que me aparece un círculo.
Ya tengo un botón completo en esa parte y lógicamente que se puede cambiar muchas de las características de acá. Puedo cambiar, por ejemplo, de esa manera, rotar, todo ello. Vamos a dejarlo como estaba. Apretamos OK. Y el texto ahora solo nos tuviéramos que arrastrar ahí, en la parte de capas, a la parte superior. Acá tenemos nosotros. Si yo duplicase esto, marcando ambos, y ahora voy a arrastrar un poco a la izquierda, y ahora voy a decir con la tecla Alt que quiero duplicar todo esto. Voy a apretar OK. Ahora sí, podemos ver de esa manera. Si acá nosotros hemos tenido un pequeño desfaz, por ejemplo, podría venir e intentar cambiar con esto exclusivamente en la imagen y tratar de variar de esa manera. Podría poner una guía ahí, otra guía aquí y tratar de medir exactamente cuánto es el ancho. Por ejemplo, acá tenemos una regla bastante útil. Vamos a ver acá. Podemos medir hasta ahí y es aproximadamente 58 píxeles. Muy bien. Podemos medir de esa manera horizontalmente y incluso para ahorrar eso podríamos acá poner una guía hasta ahí. Luego creamos un rectángulo tan solo de medida. Este rectángulo lo movemos después de poner una guía acá. Este rectángulo lo muevo y ahora creo otra guía. Ya no me sirve este rectángulo. Entonces voy a cambiar esta forma con esta herramienta de selección directa y voy a hacer clic en esta parte. Por ejemplo, vamos a elegir este recuadro ahora sí y voy a arrastrar hasta ahí y esto también hasta ahí. Ahora voy a apretar este botón y si yo hago nuevamente una selección y voy a hacer con la tecla Alt una dúplica, ahora vemos que las distancias son equitativas, o sea que esto es totalmente paralelo uno al otro y no está ya desfasado. Y así podemos seguir creando muchos más de estos. Por ejemplo, en esa parte voy a duplicar y vamos a alinear de esa manera. Y acá ya tengo mis botones. Lógicamente que puedo cambiar. Acá inicio. Acá servicios. Y acá puedo cambiar contactos. No nos olvidemos que tenemos que probar con la tipografía, la cual está determinada para todo el sitio web. Pero si yo ahora estoy utilizando el Tiny Roman, puedo elegir todos con la tecla Shift apretando. Solo los textos lo he cambiado y en el panel de carácter puedo cambiar acá, por ejemplo, el Apex New, que es muy común actualmente. Lo cambio y también cambia la apariencia como acabamos de ver. Entonces principalmente se utiliza estas herramientas. Si nosotros queremos unos estilos ya predeterminados por Photoshop, podemos hacer también algunos. Por ejemplo, acá voy a duplicar esto, o también podría hacer otro. Vamos a activar las guías. Voy a hacer acá un botón con esta herramienta. Vamos a utilizar esto para hacerlo un poco más conservador. Vamos a utilizar en esta parte. Hasta ahí. Muy bien. Voy a copiar este texto hasta ahí y en la parte de capas voy a suspender hasta la parte muy superior. Muy bien, ahí tenemos aproximadamente ahí. Ahora voy a elegir lo que es mi forma. Voy a buscar un panel que sería acá, por ejemplo. Vamos a venir a ventana. Vamos a elegir estos estilos. Estos estilos lo voy a dejar acá o también podría acoplarlo acá a este panel. Y
Una vez que he seleccionado mi forma, no el texto ni los dos, solo mi forma, entonces ahora puedo elegir esto. Ya tengo un diseño preelaborado. Elegir otro como esto y así sucesivamente ir probando estos diseños que anteriormente se utilizaba bastante. Vamos a recorrer un poco esto de esa manera y utilizar de esa manera. Entonces, acá tenemos estilos preelaborados. Podemos poner acá muchísimos de los que tenemos, estilos abstractos de botones, por ejemplo. Voy a añadir en lugar de restar. Ahora tengo de botones, puedo cambiar de esa manera, ir probando cuál me gusta y quedarme con uno de ellos. Pero como hemos dicho, estos generalmente eran en versiones muy anteriores de diseño web. Ahora, por como último, vamos a ver en esta parte, voy a quitar esto o voy a dejarlo acá. Voy a poner otras dos guías de esta forma. Ahora voy a elegir acá otra vez la herramienta rectangular o también esta herramienta con esquinas redondeadas. Y ahora en la parte acá de relleno, por ejemplo, puedo cambiar a degradado o utilizar algún tipo de textura o motivo. Entonces yo ya tengo acá mi botón. Puedo elegir cualquiera de estos y anotar acá el nombre. Voy a copiar esto con la tecla Alt, ahí aproximadamente, y voy a suspenderlo de forma total hasta la parte superior. Y ahora voy a cambiar de tamaño en párrafo o en carácter y voy a elegir un color rojo aproximadamente y con negrilla, incluso un tamaño un poco más superior, ahí. Ahora solo voy a elegir mi forma. Como hemos dicho en esta parte, puedo seguir eligiendo muchos más de los que cuento acá. Esto, por ejemplo. Muy bien. Aparte de agregar esto que sería en esta parte los motivos, tenemos para manejar degradados. Y los degradados contamos con muchos acá o podemos personalizar uno de los que ya tenemos o crear uno nuevo. Por ejemplo, acá puedo hacer la prueba con muchos de estos, los cuales ya tengo. Por ejemplo, elegir esto y a partir de acá yo ya puedo personalizar mi degradado. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos acá para elegir los colores, mover de qué manera se va a visualizar, el grado de opacidad. Acá tenemos si va a ser lineal o radial, de todas las formas, por ejemplo, como eso, y a qué ángulo va a ir dirigido. Entonces tenemos muchas más propiedades. Acá voy a suspender y ahora el degradado acá. Por ejemplo, puedo cambiar el primer color, el color primario blanco, puedo cambiarlo por uno. Vamos a elegir un celeste. Y el segundo color puedo cambiarlo acá haciendo clic en esta parte, doble clic, y por un color azul mucho más oscuro. Entonces hay un cambio de un celeste hasta un azul. Y podría cambiar acá lineal, que sea radial, que sea reflejo, como esto, y ahora se parece mucho más a un botón. Y en carácter, para que coordine, puedo quedarme con un color azul o un blanco también que exista contraste. Entonces de esa manera yo ya puedo crear muchísimos botones. Pero estos botones generalmente si queremos exportarlos para utilizarlos como imagen, aunque actualmente no lo hacen mucho, pero sí se puede, utilizo la herramienta de sector y puedo en esta parte restringir desde dónde hasta dónde va a ir. Y ahora una vez que tengo, selecciono con mi herramienta de sector y una vez seleccionado voy a venir a archivo, exportar, guardar para web y acá solamente voy a ir con esta mano, voy a arrastrar, voy a elegir exclusivamente esto y voy a decir si quiero por ejemplo estos blancos que no se mantengan, voy a quitar en esta parte, en capa, voy a quitar en la parte inferior, ahora está transparente.
Como esto ya he creado el sector, nuevamente vengo, exportar, exportar para web y voy a elegir exclusivamente con esta herramienta, voy a hacer clic en esta parte del sector y ahora voy a elegir PNG de 24 porque PNG de 8 no me permite las transparencias, de 24 sí. Hago clic acá y ya es prácticamente transparente las orillas. Y en esta parte simplemente lo hago guardar en esta parte y voy a elegir por ejemplo escritorio y voy a poner botón 1 y voy a decir que solo los sectores seleccionados que me lo guarde y ahora voy a guardar. Una vez guardado voy a minimizar todo, voy a venir acá tengo mi carpeta, voy a abrir y en mi carpeta ya tengo mi botón, hago doble clic y en esta parte ya me aparece y como vemos acá no se mantiene esos bordes o esquinas blancas. Si hubiera guardado en JPG, ahora lo vamos a hacer de manera muy rápida. Control Alt Shift y la tecla S y directamente voy a venir acá y voy a guardar en JPG seleccionando esta área. Ahora voy a guardar también con botón número 2 y sectores seleccionados. Ahora nuevamente voy a minimizar todo y tengo acá mi carpeta. Si hago clic sobre esto, vemos acá el PNG y acá el JPG y como vemos tenemos un borde blanco que luego nos puede afectar cuando nosotros carguemos en el sitio web. Lógicamente que lo ideal es hacer todos estos botones directamente en, ah, en la página, o sea, utilizando HTML y CSS. Pero nosotros vamos a utilizar esto cuando estemos maquetando todo un sitio web. Por ejemplo, voy a eliminar todo esto y las guías lo voy a esconder y los sectores también voy a elegir y voy a eliminarlos. Ahora sí, cuando yo vaya a hacer un sitio web, ya sé cómo crear mis botones. Por ejemplo, acá puedo insertar un logo, un slider en esta parte, acá para el login, todo eso. Nosotros ya tenemos acá nuestros estilos de botones. Y esto lo vamos a hacer de manera tal cual nosotros hemos visto en el transcurso de este video. De manera rápida, sencilla, utilizando principalmente estas herramientas y la herramienta de texto, o sea, todo el área de vectores. Hasta aquí este video, espero que sea de mucha utilidad.